Hermanos, que el Señor les bendiga. Somos la familia Adame Bello y nos da gusto saludarles por este medio. Tanto más gusto porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 1, del 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El día viernes por la tarde, junto con la muerte de Jesús, había muerto la esperanza de todos sus seguidores. Y muchos de ellos quedaron abatidos por la tristeza y pensaron que todo estaba perdido. Pero grande fue su sorpresa al llegar el domingo, cuando fueron a la tumba en busca del cuerpo de Cristo y no lo encontraron. Solo encontraron un ángel que les dijo: No busquen entre los muertos al que vive. Y la esperanza resurgió en ellos. Quiera el Señor que esa esperanza resurja en nuestros corazones hoy. Jesús murió para ser nuestro Salvador y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Hermanos, oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este día, porque en este día, Señor, tú te manifestaste, Padre Santo, a todos aquellos seguidores que te seguían sin esperanza, y a través de tu resurrección, Padre Santo, surgieron otra vez de nuevos con ánimo, Señor, y con alegría. Gracias, Padre, porque también nosotros alcanzamos de esa vida eterna, Señor, que tú has prometido a todos los que te aman, Señor. Gracias, pues, Señor mío, te ofrecemos este culto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eternal. Tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti sometidos, estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos, y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están, en el cielo, en la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor justo y santo, te proclaman la tierra y el mar. Solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el honor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y recibe con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu
y sin que estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuando mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. No temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy.
siempre será. Hermanos, muy buenos días. Qué gusto el poder estar con ustedes nuevamente esta mañana. Ya estamos ahora a 3 de abril del 2021. Este domingo maravilloso que sin duda trae a nosotros una bendición muy especial, ya que nos estamos recordando justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día especial para los creyentes y es tan importante este día que el apóstol Pablo lo dejó por escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Imagínense ustedes hasta qué grado es esto. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Bueno, este día es un día importante, por eso lo estoy recalcando, porque espero que todos ustedes disfruten de este tiempo. El domingo pasado, ustedes recordarán que nuestro hermano José Luis presentó el tema de no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la idea era básicamente, o es que nosotros podamos vivir y tener ese estilo de vida, copiándolo, por supuesto, de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra a Jerusalén montado en un pollino, es justamente eso, es no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. De esta manera Él nos deja un gran legado, un gran testimonio para que todos podamos entender que realmente esa clase de vida es posible, que podemos practicar ese estilo de vida. El día de hoy tenemos ante nosotros un tema que me parece sumamente importante, del cual estaré comentando en un momento más. Busquen en sus Biblias, por favor, en el capítulo 9 de Romanos, y mantengan abiertas sus Biblias porque estaremos estudiando los versículos 9:30 del capítulo 9, verso 30, hasta el capítulo 10, versículo 10, ¿ok? 9:30 al 10. No lo voy a leer porque no quiero tomar este tiempo para hacerlo. Voy a ir nada más al pasaje bíblico que tenemos esta mañana para hablar, para poder entender inclusive. El verso 10 del 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sin embargo, el verso 9, el verso anterior al 10, es lo que precede este pasaje que acabo de leer. Dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Interesante este tema del apóstol Pablo, y cuando uno entra a mirarlo realmente, uno se da cuenta de la gran realidad que esto significa para nosotros el día de hoy. Permítanme comenzar diciendo que hay 300 personas el día de hoy congeladas en el mundo que esperan ser resucitados. La ciencia ha estado preocupado, vamos a decirlo de esta manera, por ese hecho de la resurrección, y 300 personas han, vamos a decirlo de esa manera, pagado
para ser congelados y en el futuro llegar a ser resucitados, como obviamente, como muchos ya sabemos, de la misma manera probablemente que nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay mucho que hablar al respecto científicamente hablando, no vamos a meternos en ese tema el día de hoy, pero sí creo que es importante que todos nosotros sepamos que los seres humanos queremos resucitar algún día, en algún momento, en algún tiempo. Por eso estas 300 personas están ahora allí en un lugar, en diferentes lugares del mundo, congelados. Por cierto, han pagado mucho dinero para que esto ocurra, para que esto suceda y permanezcan ahí por mucho tiempo en estos lugares. Bueno, en fin, la resurrección es algo bien interesante. Y entonces, cuando nosotros leemos en el verso 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense muy bien en la palabra de nuestro Dios. Si creyeres, dice, si creyeres, verso 9, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué entonces es importante el que nosotros entendamos perfectamente bien este principio hasta donde podamos? Nosotros podemos ir a los evangelios y encontrar en los evangelios la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los 4 evangelios narran precisamente ese hecho. Y hay muchas historias alrededor de eso. Ustedes pueden tomarse el tiempo el día de hoy precisamente para leer esas historias que están al final de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que ustedes puedan tener un contexto mucho más real, mucho más efectivo de lo que ocurrió ese día en ese lugar, en el huerto, como se le conoce, en el huerto de Getsemaní. Así es que eso es importante, pero para el apóstol Pablo es muy importante este hecho, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Por favor, presten mucha atención en esta palabra. ¿Por qué? Esto necesita ser aclarado. ¿Por qué esto necesita ser entendido, comprendido lo mejor posible para cada uno de nosotros? Déjenme decirles la razón primordial. Porque Satanás cree que Dios levantó a Jesús de los muertos. Vuelvo a repetir esto, porque Satanás cree que Dios levantó a Jesús de los muertos, pero Satanás no será salvo. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque esto es importante. Satanás no será salvo. Satanás también confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Una y otra vez los demonios mensajeros de Satanás, cuando eran confrontados por Jesús, gritaban: tú eres el Hijo de Dios, decían. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Entonces Satanás y sus huestes no tienen duda acerca de la verdad y de la verdadera identidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. No tienen la menor duda de eso, pero eso no quiere decir que ellos serán salvos. Entonces vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Hay algo aquí que me parece que el apóstol Pablo quiere comunicarnos y que sin duda alguna yo quisiera esta mañana que no solamente entendiéramos con nuestra mente este asunto, sino que simplemente voy en este momento a apelar a sus mentes por el bien de sus corazones, para el bien de su salvación, porque realmente esto tiene sentido para nuestra salvación. La resurrección de Cristo tiene sentido para nuestra salvación. Ahora voy a mostrar de alguna manera lo más rápido que pueda, por supuesto, cómo podemos nosotros llegar a esa comprensión completa de lo que significa que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. La primera cosa que quiero comentar, porque hay un problema por supuesto desde un principio, y ese problema es el rechazo del Mesías por parte de Israel. Cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, encontramos allá en
2000 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, encontramos a un personaje llamado Abraham, al cual Dios lo llamó y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y allí en ese lugar yo te voy a hacer una nación grande, en verdad. Entonces, allí tenemos a este personaje, a Abraham, al cual Dios le dice que tiene que creer en él, es decir, tener fe en él. ¿Recuerdan ustedes esa famosa frase de Abraham? El hecho de creer en Dios y también el de obedecer a Dios. Son dos cosas que Dios estaba pidiendo a Abraham, que creyera en él, que creyera en Dios, en la palabra que Dios le había mostrado, y en segundo lugar, que obedeciera a Dios en cuanto a lo que Él le estaba mandando a que hiciera. Entonces, encontramos que los descendientes de Abraham, por razones que nos son narradas en el libro de Génesis, especialmente ya en las últimas partes del libro, en los últimos capítulos del libro, encontramos que los descendientes de Abraham tienen que ir a Egipto, y paran en Egipto porque había una hambre muy grande, y bueno, toda esa historia, la historia de José y todo lo que eso implicó en realidad. Y allí en este lugar el pueblo de Israel permanece por 400 años, hasta que un día Dios le levanta a un Salvador, en este caso a Moisés. Y entonces encontramos que Moisés recibe de parte de Dios una serie de leyes, una serie de maneras y de formas en las cuales el pueblo de Israel tiene que estar y tiene que moverse, por decirlo de esa manera. Y entonces, a medida de que la historia de Israel progresaba, se hacía cada vez más evidente que la bendición final y la gran salvación del pueblo elegido por Dios no sería logrado sin un Mesías, un hijo que vendría de la estirpe, de la descendencia de David, y que inclusive purificaría al pueblo de Dios de todo pecado. Purificaría al pueblo de Dios de todo pecado y traería el juicio sobre los enemigos de Dios. Todo eso lo podemos leer nosotros en diferentes partes de la Biblia, como el caso de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 y 2, y en Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 y 53, capítulo 53, versículo 6. Entonces, él no sería una contradicción, sino simplemente el Mesías sería el cumplimiento de todo lo que Dios le había enseñado a su pueblo desde los tiempos de Abraham. De ahí vamos al Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es que Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, que Jesús es el Mesías. Esto creo que es importante. Pero el problema que enfrentó el apóstol Pablo, que ya sea detrás de Romanos, inclusive Romanos capítulo 9, versículo 11, si ustedes quieren verlo conmigo, porque tienen ahí abiertas sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 9, ¿verdad? Dice el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí había un problema interesante. Y eso es lo que Pablo está buscando, cómo mostrar al pueblo de Israel. Por eso esta carta es escrita simple y sencillamente para mostrar al pueblo de Israel lo que realmente significaba Jesús. Entonces, Cristo no contradice la ley, sino que al contrario, lo que nosotros podemos ver es a un Cristo. En todo este pasaje podemos ver a un Cristo que realmente vino para cumplir la ley. Pablo luchaba por entender por qué aquellos que habían vivido bajo las enseñanzas de Dios en la ley durante tanto tiempo, rechazarían el único que cumplía la ley. Y ese era Jesús, el único que cumplía la ley. Lo rechazaron. ¿Recuerdan ustedes qué dice Juan capítulo 1?
que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Juan precisamente, a ese rechazo del pueblo de Israel. Entonces, aquí entramos en un punto que me parece sumamente importante. Cristo no contradice la ley. Todo este pasaje de Romanos 9:30 hasta el 10, como les dije, anótenlo por favor ahí. Romanos 9, versículo 30. Hasta el capítulo 10, versículo 10. Por favor, anótenlo. Cuando vemos todo este pasaje en conjunto, lo que Pablo está haciendo es recorrer una larga trayectoria para responder por qué Israel ha rechazado el Mesías, al único que cumpliría la ley. Entonces, una explicación que Pablo definitivamente rechaza es que Cristo y la ley se contradicen el uno al otro. Eso es totalmente rechazado por el apóstol Pablo. Él no está diciendo que la ley es una cosa y que entonces Cristo es otra cosa. Más bien, lo que el apóstol Pablo está buscando en este pasaje es explicar que Jesús fue rechazado precisamente porque Él permanecía por el verdadero significado de la ley, no porque difiriera tanto de ella. Es decir, era la razón de la ley. Cristo era la razón de la ley, y eso es lo que Pablo está buscando aquí. Entonces, en el 9:31, si ustedes lo quieren ver, 9:31, vean lo que dice Pablo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mas Israel, que iba por una ley de justicia, no la alcanzó, dice el apóstol Pablo. Esto me parece que es importante aquí. Era una ley que prácticamente estaban buscando, pero no alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella y no iban por fe, sino como por obras de la ley? Y este es el problema. Ellos no estaban buscando cumplir la ley de Dios, sino básicamente lo que estaban haciendo es vivir la vida por única y exclusivamente por obras. Es decir, no la vivían por la fe, sino simple y sencillamente la vivían por las obras. Y esto me parece que es el problema que el apóstol Pablo está haciendo. Entonces, dejar de confiar en las obras a confiar completamente en la misericordia de Dios y a que toda la obediencia fluyera del gozo que produce la fe. La fe, hermanos y hermanas que me escuchan, produce gozo, produce alegría, produce satisfacción en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Entonces, el mensaje de la ley y el de Cristo son esencialmente el mismo mensaje. A vivir por la fe. Es exactamente el mismo mensaje. Y esto es lo que Pablo está tratando de comunicarles a los hebreos, a los judíos en aquel entonces. Y también está tratando de mostrarnos a nosotros para que busquemos vivir de esa manera. No por la ley, sino por la fe. Claro, obedeciendo la ley, pero más que obedeciéndola, creyendo, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros simple y sencillamente no podemos hacerlo. Entonces, Cristo es aquello acerca de lo que la ley ha estado tratando todo el tiempo. He aquí la manera en que Jesús lo expresa en Juan capítulo 39, versículos 40 y 46. Búsquenlo en su Biblia o anótenlo en su cuaderno, que dice de la siguiente manera. Eso se lo está diciendo a los maestros de Israel y les dice: escudriñad las Escrituras. Escuchen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si creyereis a Moisés, le dice Jesús a los religiosos de su época, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés, escribió él. Ese es el punto de Pablo en Romanos capítulo 10. Ahora pasamos precisamente a Romanos capítulo 10, versículos, principalmente los versículos del 5 a 10. Entonces, Pablo ahora, lo que Pablo quiere hacer en estos pasajes, capítulo 10, versículos del 5 al 10, 5 al 10, es mostrar desde el Antiguo Testamento
que esto es así y que creer en nuestros corazones que Dios levantó a Jesús de los muertos es el cumplimiento de la ley. Si usted cree, confiesa que Dios levantó a Jesús de los muertos, realmente ese es el cumplimiento de la ley. A ver, tratemos de seguir la línea de pensamiento del apóstol Pablo en los versículos 5 al 10. Vamos a tratar de hacerlo en este momento y ver cómo él veía a Cristo en las escrituras de Moisés y cómo esto se relaciona con creer en nuestros corazones que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, recuerda que el versículo 9 es nuestro objetivo. Versículo 9, ¿cuál es el versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Ese es el objetivo y esto es importante porque estamos aquí hablando de esto que me parece sumamente importante para todos nosotros. Entonces los versículos del 5 al 8 dicen: de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Levítico 18:5, ahí los pueden usted encontrar. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón que subirá del cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra que predicamos. Cerca de ti está, noten lo que dice en la Escritura, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Entonces, cuando hacemos una rápida lectura de este texto, entonces nosotros podemos ver por lo menos tres cosas que creo que son importantes. En el versículo 32 el apóstol Pablo vimos que la ley en sí misma enseñaba la justicia que es por la fe y no por las obras. Segundo, la palabra griega traducida pero al comienzo del versículo 6 puede fácilmente significar y esto creo que cambia mucho el sentido del pasaje. Entonces el texto bíblico que Pablo utiliza en los versículos 6 al 9 para ilustrar la justicia que es por fe está tomado directamente de la ley de Moisés según Deuteronomio capítulo 30 versículos 11 al 14. Entonces, amados hermanos, por lo tanto, Pablo está haciendo en estos versículos del 5 al 10, es justificando su afirmación del 10:4, de que Cristo es la meta y el clímax es la ley. Entonces en Deuteronomio 36, que explica que la razón por la cual los mandamientos de Dios no son tan difíciles de cumplir, es que el propio Dios dará el poder, y escuchen esto porque es realmente importante, la ley no es tan difícil de cumplir porque el mismo Dios dará el poder y habilidad necesaria para amarle y obedecerle para poder vivir. No es algo que viene de ti, no es algo que viene de mí, no es algo que decimos yo puedo, miren, yo puedo. No, es algo que viene de Dios para que Él te ayude a ti a obedecer su palabra, a obedecer la ley de Dios, que es justamente eso, la palabra de Dios. Entonces, Moisés obviamente nos está mostrando la ley que tiene el sentido de difícil de cumplir, pero Dios nos está diciendo a todos nosotros, puedes hacerlo porque yo voy a hacerlo por ti, yo voy a cumplirlo por ti, pero solamente tienes que creer en mí, solamente tienes que confiar en mí. Y esto realmente es la ley cumplida por medio de la fe en Cristo. Aquí tenemos la última parte de este mensaje. Esta es la ley cumplida por medio de la fe en Cristo. La ley cumplida por medio de la fe en Cristo. Ahora bien,
¿Qué hace Pablo en Romanos 10, 6 al 8 con este pasaje del Antiguo Testamento? Bueno, Pablo se dice a sí mismo. ¿Cómo entonces también ahora, versículo 6, nadie debe decir jamás, la demanda de Dios es muy alta? Nadie debe decir eso. La esperanza para alcanzar la salvación y la vida está más allá de nuestro alcance en el cielo. Porque Cristo ya ha bajado de su distinto cielo, de su distante cielo. Se ha acercado a nosotros en la encarnación precisamente porque no podíamos alcanzar por nuestros propios medios. Como entonces, y también ahora, entonces Pablo en el versículo 7 dice, nadie debe decir, la demanda de Dios es muy profunda. La esperanza para alcanzar la salvación y la vida está más allá de nuestro alcance, en las profundidades del mar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque aunque Cristo entró en las profundidades de la muerte, y esto fue realmente lo que ocurrió en ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo fue bajado de la cruz, fue llevado al sepulcro ya básicamente sin vida y sepultado en ese lugar al cual le fue puesta una piedra. Es justamente eso lo que está ocurriendo. Pero ha resucitado y nos está buscando para nuestro bien. Te está buscando para tu bien, no te está buscando Jesús para hacerte mal. Muchas veces los hombres pensamos eso, o si no, al menos damos la idea de que Jesucristo, seguir a Jesucristo es para nuestro mal. No es nunca será seguir a Cristo para nuestro mal. Al contrario, será seguir a Cristo para nuestro bien, porque la justicia que lleva a la vida es inaccesible, dice la palabra de Dios. Es decir, difícil de que podamos acceder nosotros a la justicia que lleva a la vida. Si uno reconoce su propia indefensión y alegremente acepta esta justicia como un regalo de Dios, esa es la forma en que la fe habla en la ley. Esa es la manera. Esa es la forma en que la fe habla en el Evangelio de Cristo. El hecho de que nosotros alegremente aceptemos lo que Dios nos está ofreciendo en la persona de Cristo, en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo y, ¿por qué no?, en la resurrección de Cristo. Debemos aceptarlo. Es algo que Dios nos está ofreciendo a todos cada día. Entonces, verso 10, ya que como dice el versículo 10, el corazón es el que tiene la facultad de creer, es el corazón, y la boca es el órgano que confiesa, a lo que nos ha estado guiando la ley en los versículo 9, que si confesares con tu boca, fíjense muy bien, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Concluyo entonces diciendo lo siguiente. Ahora estamos en el punto de donde empezamos. Interesante, ¿no? ¿Qué significa creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Qué cree usted que significa? Por supuesto, no puede significar meramente estar de acuerdo con ese hecho, porque eso puede suceder. Muchos pueden estar de acuerdo con ese hecho. ¿Y saben por qué? Porque Satanás lo está. Satanás está de acuerdo con ese hecho. Pero eso no quiere decir que es salvo. No quiere decir que es salvo. La clave es que se encuentra en el versículo 7. ¿Cuál es esa clave que se encuentra en el versículo 7? Es que en el versículo 7 nos dice que la fe no pregunta desesperadamente, ¿quién descenderá al abismo? La fe no aceptará la sugerencia satánica de que la justicia
la vida y la esperanza está más allá del alcance. No, señores, la fe, la justicia y la esperanza está aquí frente a nosotros, está frente a ti en esta mañana. Ese es Jesucristo, es Cristo Jesús. Por eso Pablo está diciendo justamente estas palabras, y esto es para nosotros el día de hoy. Por eso Pablo declara que Dios ha tomado la iniciativa y levantó de los muertos a Jesús y lo puso como justicia, como la vida, como la esperanza. Y no solamente eso, lo puso al alcance de todos. Esto, hermanos, amados, es la clave de todo. Dios puso a Jesucristo frente a nosotros y está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Por eso la justicia, la vida, la esperanza se encuentran en Él. Busquemos a Él, vengamos a Cristo. Por tanto, creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos es mucho más allá que aceptar un simple hecho. Ojalá y usted no se encuentre en este asunto, creyendo nada más. Sí, Jesús resucitó y bueno, tenemos algunas referencias que nos dicen exactamente eso, pero usted no entiende lo que eso significa verdaderamente. Entonces, 3 cosas que digo finalmente. ¿Qué significa esto de que Dios levantó a Jesús de los muertos? Y que eso es mucho más que aceptar un simple hecho. Significa estar consciente de lo que Dios es para usted. Significa estar conscientes, en primer lugar, de lo que Dios es para usted. ¿Y qué es lo que Dios es para usted? Al menos para mí, y espero que también para ti, es que Él ha cerrado filas conmigo, contigo, de que está transformando nuestras vidas, tu vida, mi vida, y de que salvará para gozo eterno. Esto realmente es la primera cosa que tenemos que entender. Significa estar conscientes de lo que Dios es. Segundo, creer en la resurrección significa creer en todas las promesas de vida, de esperanza y de justicia por las que ocurrió. Creer en la resurrección, que significa de esperanza y de justicia por la que ocurrió. Y tercero y último, significa estar tan conscientes del poder del amor de Dios. Y esto creo que es algo que nosotros debemos realmente tener en nuestros corazones. Ningún temor ocasionado por las pérdidas del mundo, como hoy en día, por ejemplo, ni ningún afán por las ganancias mundanas, nos seducirán a desobedecer su voluntad. Ninguno. Esa es la diferencia entre Satanás y los cristianos. Esa es la diferencia. No hay nada que me obligue en esta tierra a desobedecer a Dios. Si lo estoy haciendo no es porque Dios quiere que lo haga, es por mí mismo, es por mi propia voluntad. Si usted está allí desobedeciendo a Dios, no es porque Dios quiere que así sea, no, es porque usted realmente lo está buscando y lo está haciendo. Y por supuesto, entonces está siguiendo las enseñanzas de Satanás y no la enseñanza de Cristo. Oh, que Dios circuncide todos nuestros corazones el día de hoy, al fin de que podamos amarle, para que podamos descansar en la resurrección de su amado Hijo Jesucristo. Descanse en la resurrección de su amado Hijo Jesucristo. Y entonces podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Cuántos de ustedes esta mañana, aquí en este lugar, pueden estar meditando y pensando en esto que acabamos de hablar, que acabamos de decir en este momento en el cual hemos estado hablando de que
usted debe creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y que eso va más allá de cualquier otra cosa. Eso simple y sencillamente es dejarse guiar por Dios. Es decir, Señor, sí creo, sí confío. Yo sé que tú me has dado la vida. Yo sé que tú me vas a seguir dando la vida. Oh Señor, tú tienes el poder para guiarme, para enseñarme, para dirigirme en la justicia, en la gracia, en la vida, en el poder. Tú tienes todo en tus manos. Y entonces yo quiero en este día entregar mi vida y mi corazón a ti. Si ya lo has hecho, mi querido hermano, pero no habías entendido bien este punto, qué bueno que hoy lo estás entendiendo. Y si tú estás aquí por primera vez y quieres en tu corazón entender que solamente entregando tu vida a Cristo, entregando todo tu ser a Él, rindiéndote ante Él, puedes llegar a confesar a Jesús en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Les invito a inclinar el rostro allí donde están y oremos a Dios. Padre, gracias por este día y tu gracia y tu amor para nosotros. Bendito seas por ello. Guíanos pues y enséñanos a que en ti está todo lo que nosotros necesitamos y que ese glorioso hecho de que Dios levantó a Jesús de los muertos y que si nosotros confesamos con la boca y creemos en nuestro corazón, pero más allá de eso, Señor, seremos salvos. Oh Señor, rendimos nuestras vidas a ti esta mañana, en verdad, confesando y creyendo en nuestro corazón que tú levantaste a tu Hijo de entre los muertos y que eso va en plena y absoluta confianza en tu poder y en tu gracia para nosotros. Padre, que esto sea una realidad en la vida de todos nosotros, en verdad, esta mañana. Si tú quieres este día entregar tu vida a Cristo, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, dile estas palabras al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados y que me limpies con tu sangre derramada en la cruz. Te abro mi corazón, Señor. Te invito a entrar a mi vida. Toma el control de mi vida, Señor. Yo quiero que tú lo hagas esta mañana, porque quiero confesarte y quiero creer en mi corazón que verdaderamente tú lo eres todo y que tú en Cristo, en tu Hijo, me has dado todo lo que yo necesito. Quiero confiar en ello, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita presencia del Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes, en sus hogares, ahí donde estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Por Dios,
santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte en la creación, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero santo, santo.